Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Hoy me va a estar acompañando Dafne Posadas. Dafne, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. Saludos a todas las personas que nos están desde ya escuchando a través de los diferentes canales. Y pues en efecto nos pueden escuchar y ver a través de distintos canales. Nos pueden escuchar, por supuesto, en el medio aquí en el área metropolitana, aquí en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Nos pueden escuchar por radio en la estación 102.1 Plus FM, que le da un plus, añadido a su vida. Y esto es para quienes están aquí en el área metropolitana de la ciudad, pues nos pueden escuchar en la radio, en la 102.1 Plus FM. Ahí es donde se transmiten los programas de Libertópolis y pues también Todo a Pulmón. Luego nos pueden escuchar también en nuestro sitio, en libertopolis.com. Ahí tienen una transmisión con solo audio o tienen también la transmisión con audio y video. Nos pueden escuchar también en nuestra transmisión a través de la Libertap, nuestra aplicación en celulares, tanto en Android como en iPhone. Es Libertap, es nuestra aplicación. Ahí la buscan como Libertap o como Libertópolis en cualquiera en las dos tiendas y ahí la encuentran. Y adicionalmente, pues ya nos pueden ver en nuestras transmisiones que tenemos en simultáneo en Facebook Live, en YouTube Live y también en Periscope, que es la aplicación de video de Twitter. Entonces, en las tres redes principales, así en Facebook, en YouTube y en Twitter, nos encuentran en transmisión en vivo simultáneo en las tres redes, así que ustedes pues pueden seleccionar o utilizar la que mejor les convenga. En el caso de, por ejemplo, si usted nos va a ver en una Smart TV, les recomendamos usar la transmisión de YouTube. Esa es la que tiene mayor resolución. Ahí transmitimos en Full HD a 1040p. Y pues ahí para las Smart TVs es lo ideal, aparte de que la aplicación de YouTube en las Smart TVs generalmente es de lo mejorcito. Entonces es la forma más práctica de vernos y básicamente para efectos prácticos nos ve en televisión. O sea, somos radio y aquí en Libertópolis, pero también somos televisión. Realmente somos una plataforma multimedia. Y luego, ¿por qué medios se pueden comunicar con nosotros? Pues el medio principal es a través del WhatsApp, el 4585-4280, repito, 4585-4280. Y también nos pueden enviar y dejar mensajes en cabina al 2308-6888 y 2308-6889. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Vamos a estar aquí en la primera hora con Dafne comentando algunas de las noticias principales. Y luego en la segunda hora pues vamos a tener un par de enlaces y también van a estar con nosotros del 100. Vamos a hablar acerca de sus presentaciones más recientes. Pero entonces en este primer segmento pues vamos a hablar acerca de un par de noticias que todavía son de ayer, pero son después de que terminamos Todo a Pulmón, como son la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de no darle un amparo provisional a Telma Aldana y el Movimiento Semilla, y la decisión que también tomó el Registro de Ciudadanos de no inscribir
a don Alfonso Portillo como candidato a alcalde en el partido Bien, si mal no estoy. Y pues esos son algunos de los temas que queremos tratar, y pues les agradecemos a todos los que ya están saludándonos ahí en línea en nuestra transmisión en Facebook. A Michelle Fernández dice hola JJ, ya compartido. También a José Calderón, buenas tardes, Dafne y Jorge. Luego Juan Godínez compartido. Y pues a los que están compartiendo pues les agradecemos ya que lo están haciendo: a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a José Calderón, a Michelle Fernández, a Julio Ariza y a Gustavo Toc. Pues les agradecemos que estén compartiendo nuestra transmisión, y pues les invitamos a que continúen transmitiéndolo y que participen en esta discusión. Si te enteraste, Dafne, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no darle un amparo provisional a Telma Aldana y el Movimiento Semilla. Así es, Jorge, pues para comentarle un poco a nuestros radioescuchas que quizá escucharon la noticia, pero no le apacharon ahí al link para poder seguirla o para poder informarse un poquito más, les contamos aquí en la cabina de Libertópolis dando la mejor información, y es que la Corte Suprema de Justicia rechazó el día de ayer la solicitud de amparo que había presentado el Movimiento Semilla a favor de Telma Aldana, que es la candidata para la presidencia por parte de este partido político. Los magistrados de la Corte Suprema rechazaron darle este amparo provisional al Movimiento Semilla, que lo que buscaba era precisamente que pues quedara liberado y efectivamente pudieran proceder a inscribirla en el Tribunal Supremo Electoral. Y precisamente Semilla plantea esta acción luego de que el TSE se negara a inscribir a la candidata, luego de que pues creo que el martes nos tardamos un montón del programa para explicar cuál era el proceso que hacía falta, que Telma Aldana no cumplía los requisitos de este finiquito, que en realidad no se llama finiquito, sino tiene un nombre bien largo, que es más o menos que no existen cargos en contra de la mandataria, de la persona, ¿verdad? Entonces, el Tribunal Supremo pues rechazó la candidatura de Telma Aldana precisamente porque hacía falta que presentara este finiquito o documento que evidenciaba que ella no tenía cargos. Entonces, una vez fue rechazada, Movimiento Semilla presentó un amparo provisional a la Corte Suprema de Justicia para que se procediera a inscribir. Sin embargo, pues la Corte Suprema hoy decidió rechazar el amparo. El amparo fue rechazado por mayoría y por unanimidad. Entonces, pues vamos a ver qué curso sigue, ¿verdad? Por mayoría y por unanimidad son mutuamente excluyentes, te cuento. Ah, bueno, aquí yo estoy leyendo la noticia que dice en República GT, así está la noticia, entonces está mal redactada. Vamos a buscar bien para darles son bien. Mutuamente excluyentes, o sea, no puede ser por unanimidad y luego por mayoría, porque por mayoría, que en efecto fue lo que sucedió, quiere decir que la mayoría de los magistrados estaban de acuerdo, pero no todos. En el caso de por unanimidad es que sí todos estaban de acuerdo, ¿verdad? Sí. En este caso fue mayoría. Fue mayoría porque hubo 2 magistradas que no estuvieron de acuerdo con la decisión, entonces razonaron su voto. Pero por mayoría, pues sí la mayoría de los magistrados estuvo de acuerdo en que no le iban a conceder un amparo provisional al Movimiento Semilla y a Telma Aldana. Y en efecto, al final todo tiene que ver con este famoso requisito de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Ese es el nombre correcto. Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Y recordarán en efecto el martes que estuvimos con Dafne, estuvimos hablando mucho con relación a esta constancia, pero básicamente eso fue lo que argumentaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que esa constancia pues no era válida, y o sea, la que habían presentado. Y luego entonces ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también argumentan que no es válida esa constancia ¿cómo se llama? Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Sí. Bueno. Con razón lo ponen finiquito, ¿verdad? Si tan largo el nombre. Sí, pero ya tuvimos una larga discusión el martes de por qué la importancia de mejor sí utilizar el nombre, porque al cambiarlo por finiquito,
se le pierde el sentido a lo que realmente representa esta constancia, y es de que están dando una constancia de que en el momento que se emitió no había un reclamo. Y entonces, al final de eso mismo se puede deducir que el requisito para ser inscrito es no tener ningún reclamo, no que, como que también lo discutimos el martes con Dafne, no el hecho de si es culpable o es inocente de ese reclamo, sino simplemente que exista un reclamo, y si existe un reclamo pues ya se fregó, como está la ley actualmente, y esa es la discusión que tuvimos de si eso era constitucional o no constitucional. Pero la cosa es de que ahorita pues también los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es que hayan decidido que no es válida, no es que sea una decisión definitiva, porque como todos los procesos judiciales, en este caso de amparos, primero existe el plazo inicial, que generalmente es que hace 1 o 2 semanas, 8 días creo que son, pero nunca los cumplen aquí. Pero son 8 días hábiles, ¿verdad? Sí, 8 días chapines, ¿no? 8 días chapines. Y entonces donde la Corte, que en este caso estaba como un tribunal de amparo, tiene que decidir si concede un amparo provisional o no concede el amparo provisional. Esa no es la decisión definitiva, de ahí todavía tienen que estudiar el caso y tomar ya una decisión definitiva más adelante, pero en esto es solo las primeras de cambio, es la primera instancia para decidir, bueno, si no se le ampara en este momento con un amparo provisional, el daño puede ser irreparable. Ese es básicamente el argumento de los amparos provisionales, y en este caso pues entonces los magistrados no consideran de que se le debió haber dado un amparo provisional. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? En el caso de la Corte Suprema de Justicia no es que ya haya terminado el caso, ahí sigue el proceso del amparo como tal. Y entonces, en 2-3 semanas, normalmente sería como en 1 año, pero como esto es así tema electoral, en vez lo tienen que hacer en unas 2-3 semanas, tienen que dar una decisión definitiva, ya no provisional. En este caso es una decisión provisional el que dieron ayer, y luego tienen que dar una decisión definitiva en donde deciden si le conceden el amparo o no le conceden el amparo, ya de manera definitiva. Mientras tanto, ya desde antes habían anunciado los del Movimiento Semilla de que iban a apelar ante la Corte de Constitucionalidad, que presumo que lo irán a hacer hoy o mañana una vez estén notificados, ¿verdad? Así es. Y que presumo que ya tenían hasta preparado claro, y que la argumentación, ¿no? Que de hecho presentar un recurso de apelación a la Corte de Constitucionalidad debería ser la última instancia pues que tienen ellos. Ahí sí que el último chance que tienen ellos para presentar una apelación en el caso de Telma Aldana y ver si va a poder presentarse como candidata en estas elecciones. Y mientras tanto, Jorge, seguimos elecciones y periodo electoral sin saber quiénes realmente van a ser los candidatos. Y dicen que ya después de Semana Santa empiezan a imprimir las boletas, dicen los del Tribunal Supremo Electoral. Sí, ¿y cómo van a imprimir si ni siquiera sabemos, verdad, quiénes van a ser las personas que participan en la contienda electoral? Al final, realmente sí pueden imprimir la mayoría de las boletas, porque conforme vayan quedando ya fijas las inscripciones, en la mayoría de los casos, y la mayoría de los casos realmente son las municipalidades más que todo lo demás, la mayoría no van a tener mayores reparos, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, sí hay algunos reparos, pero generalmente son así en las inscripciones de candidatos a diputados, por ejemplo, o como en el caso de Sandra Torres, de Suri Ríos, de Telma Aldana, en el caso de los candidatos presidenciales. Pero en los candidatos municipales realmente la mayoría no creo que vayan a tener así problemas. Entonces
ya de ahí estás hablando de ser como el 90% de las boletas son los de los 340 municipios, ¿no? Sí, bueno, que en el caso de las diputaciones todavía hay algunas ahí que están en proceso de verificación de si sí participan o no participan. La Corte Suprema de Justicia ayer dijo que mantenía fuera de la contienda electoral al hijo del vicepresidente Jafet Cabrera, que quería participar como candidato a diputado del Congreso. Y también el Registro de Ciudadanos le negó la candidatura a Alfonso Portillo, que también tenía intención de participar como candidato a diputado por el Partido Bien. Sí, Alfonso Portillo, el que no cesa en su empeño de querer llegar al Congreso. Antes de la decisión del año de hace 4 años, en el 2015, yo decía aquí que cuando regresara a Portillo, porque estábamos un año antes, cuando estábamos viendo ya cuando iba a salir de la cárcel de Estados Unidos y regresar, yo les decía aquí a todos que si Alfonso Portillo llegaba al Congreso, iba a parar otra vez de presidente iba a parar de presidente del Congreso. No se cumplió esa mi profecía, afortunadamente, porque el Registro de Ciudadanos no dejó que se inscribiera. De hecho, en esa ocasión, en el 2015, fue el primer caso así notorio. Probablemente no era el primer caso, pero sí fue el primer caso notorio. Mediatizado, ¿verdad? Sí, el Registro de Ciudadanos no inscribiendo a alguien bajo el argumento de que no cumplía con el requisito que dice la ley, que es así, que sea de idoneidad, ¿verdad? Entonces, aquí, como ya había sido condenado y había pasado 70 meses de cárcel en Estados Unidos, entonces que por eso argumentaron de que no cumplía con ese requisito de idoneidad. Pues no conforme con eso, Alfonso Portillo otra vez se tiró de candidato a diputado en esta ocasión, solo que ahora yo estoy convencido de que lo hizo básicamente como una estrategia de publicidad para su partido, en el sentido de que ya sabía que le iban a decir que no, pero igual se vuelve a hacer mediático la cosa, porque no inscribieron a Alfonso Portillo, y ¿qué iban a hacer? Ni modo que le iban a escribir si es el mismo registrador con la misma legislación, ni modo que ahora iba a decir, pues la de hace 4 años no era idóneo, pero ahora sí. Ya se reivindicó. Sí, no, o sea, creo que es muy clara la ley que está en el artículo 113, que dice que las personas que optan a cargos públicos tienen que tener pues este requisito de idoneidad y honorabilidad, que no lo cumplí en 2015, precisamente por eso que tú nos comentabas sobre su permanencia en prisión de 70 meses en Estados Unidos por un caso que había recibido fondos de Taiwán de manera ilícita. Obviamente esa condena pues ya está, es un hecho que él estuvo en prisión y precisamente por eso fue que se le rechazó la candidatura. No es como que podamos regresar al pasado, borrar que él estuvo en cárcel y ahora sí aplicar. Pues no, yo coincido con Jorge que quizá haya sido una estrategia política para favorecer de alguna forma a su partido, porque en 2015 creo que, si no estoy mal, se había tirado con todos y ahorita se tiró con el Partido Bien. Entonces quizá sea para... Lo cierto es que Portillo tiene una base popular bastante amplia, es decir, muchas personas lo quieren y creen que él fue un buen presidente. Entonces, seguramente tiene algo que ver con nosotros por aquí, eso. pero sí hay gente así. Sí, hay gente, pero digo, hay gente que sí lo quiso mucho y de hecho todavía lo recuerdan así como, ay, Portillo, qué buen presidente fue, ¿verdad? Pero sí, pues, yo no sé. Sí, y como evidencia para respaldar mi hipótesis de que básicamente lo hizo como una acción mercadológica, acción de mercadeo, de marketing político, es que ahora no se puso en el puesto número 1, sino que se puso en la casilla número 4, ¿no? Después de su ex esposa. Entonces, que era para apoyar a la chatía, va a decir ahora. Sí, no, y que la casilla 4, pues, no es una casilla 10, 11 o 12, pero la casilla 4 tiene menos probabilidades de entrar al puesto en el Congreso. Entonces, puede ser, creo que es una buena teoría ahí de conspiración por Jorge. No es teoría de conspiración, es una hipótesis. Una hipótesis. Pero, en efecto, al final era muy difícil que lo fueran a inscribir, pero te aseguro que ahora van a utilizar eso
como herramienta de mercadeo político. Entonces van a decir, sí, ya vieron, no quieren dejar correr a Alfonso porque Alfonso iba a cambiar las cosas en el Congreso y todo. Eso va a ser el argumento que van a utilizar el resto de la campaña, y al final la estrategia es básicamente tratar de tener una mayor cantidad de diputados de parte del Partido Bienestar Nacional, alias BIEN. Y pues también ayer también nos enteramos de que hay hay tres reclamos, que no son reclamos, sino son, hay 3 recursos legales, 3 impugnaciones para las candidaturas presidenciales. Hay una impugnación en la candidatura presidencial de Telma Cabrera. Telma Cabrera es la candidata presidencial del partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, alias Codeca. Y entonces ella es la candidata de Codeca, y de hecho entiendo que era la secretaria general o algo así de Codeca. Y ahora una de las dirigentes nacionales de Codeca. Hay una impugnación en contra de su candidatura, y hay 2 impugnaciones en contra de la candidatura de Edwin Escobar. Creo que tiene más, con base en las decisiones anteriores del Tribunal Supremo Electoral, creo que tiene más posibilidades de que no lo inscriban Edwin Escobar que Telma Cabrera. ¿Por qué? Porque la impugnación que hicieron en contra de Telma Cabrera fue una persona particular quien lo impugnó, mientras que en el caso de Edwin Escobar fueron representantes de 2 partidos políticos quienes impugnaron su candidatura, argumentando de que tiene reclamaciones penales y todo. Entonces, estos son otras 2 candidaturas presidenciales que podrían estar también en veremos, ¿verdad? Que va a depender de qué diga el Tribunal Supremo Electoral, porque aquí más o menos es el mismo proceso que siguió la candidatura de Telma Aldana. O sea, presentan la papelería, luego el registro de ciudadanos dice, bueno, mire, aquí todo está bien, entonces sí le damos el visto bueno para que lo inscriban, pero en ese momento todavía no queda en firme, sino que hay, yo creo que son 3 días hábiles para que quien quiera pueda impugnar esa decisión del registro de ciudadanos, y en este caso pues los impugnaron, ¿verdad? Por eso, y a eso me refería yo con el tema con base en las decisiones anteriores del Tribunal Supremo Electoral, porque en el caso de Telma Aldana hubo 8, si mal no recuerdo, hubo 8 impugnaciones, de las cuales creo que eran 3 que eran así por personas individuales y 5 por partidos políticos, o al revés, ahorita no me recuerdo bien la cifra, pero la cosa es que eran 3 y 5. Y el Tribunal Supremo desechó aquellas que habían sido puestas por personas individuales, y solo tomó en cuenta los que habían sido puestas por representantes de partidos. Y esto es básicamente porque según la interpretación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en la ley dice que son partes interesadas, y que entonces según los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, las partes interesadas son solamente los representantes de otros partidos políticos, lo cual yo cuestiono ese razonamiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque por definición todos los ciudadanos somos partes interesadas, si no, ¿para qué nos preguntan a quién queremos que quede? ¿Va? Claro. Pero esa es la interpretación del Tribunal Supremo Electoral, y entonces, bajo esa premisa, que fue lo que decidieron hace una semana en el caso de Telma Aldana, muy probablemente van a hacer lo mismo, o sea que van a desechar la impugnación en contra de la candidatura de la señora Telma Cabrera, y sí van a tomar en cuenta
que no quiere decir que vayan a que le vayan a quitar sí, pero simplemente que sí, para eso sí lo van a analizar a ver si tienen razón o no las impugnaciones en el caso de Edwin Escobar. Así es como creo que va a ir en ese caso. No sé qué, ¿cómo los ves tú? No, yo estoy completamente de acuerdo, Jorge, y lo que he tratado de estar buscando es precisamente cuáles fueron los motivos, o si presentaron, en el caso de los partidos políticos, algún tipo de justificación de por qué presentan la impugnación con el Tribunal Supremo Electoral respecto a Edwin Escobar, pero no he encontrado información. No sé si tú sabes, para que también aquí los radioescuchas puedan saberlo. Tengo entendido que en el caso que presentó esta persona individual, pues no se saben los motivos específicos por los cuales impugnó a Telma Cabrera, pero sería interesante conocer la postura de los otros dos. Yo vi una nota anoche y si mal no recuerdo era básicamente que estaban argumentando de que hay reclamaciones penales en contra de Edwin Escobar. Ese entiendo que es el argumento. ¿Cuáles reclamaciones penales? No, eso sí no lo sé, pero ese entiendo que es el argumento. Y recordarán que se mencionó, yo sí no vi realmente, pero sí en algún video, por lo menos en algún tweet de algún reportero, o no sé si fue incluso del partido de Edwin Escobar, que cuando fueron a inscribirlos mencionaron de que la Corte de Constitucionalidad le había amparado. Lo había amparado precisamente de porque no le querían dar finiquito en la Contraloría General de Cuentas, y que la Corte de Constitucionalidad lo habían parado y que por eso era que lo habían inscrito. Eso me recuerdo yo que fue, lo vi pasar. Es que lamentablemente veo tanta información que ya no sé, a veces ya no me recuerdo exactamente cuál fue la fuente, pero sí me recuerdo haber visto. Sí, yo también me recuerdo, lo vamos a buscar para que ni nosotros ni las personas que nos están escuchando se queden con la duda. Pero, entonces, si él tuvo que recurrir a la Corte de Constitucionalidad para que le diera ese amparo, para que lo inscribieran, muy probablemente, en efecto, sí hay alguna reclamación, y por eso es que no le habían querido, según él, dar la constancia transitoria de como diría Marta Grande, así de constancia transitoria de, ¿cómo es la cosa? De reclamación ya se nos olvidó porque es muy largo el nombre. Sí, pero aquí encontré la nota. Constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Me tengo que aprender bien ese nombre. Sí, ahora aquí nos lo vamos a grabar en la memoria para ya no decir finiquito, porque nosotros decimos no es finiquito, pero ese nombre es tan largo, ¿verdad, Jorge? Pero ya encontré la nota específica que habla sobre el amparo que tuvo Edwin Escobar, y efectivamente la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo a Edwin Escobar y ordenó que la Contraloría General de Cuentas le extendiera un finiquito. Es por eso que Edwin Escobar llegó... Eso no pudo haberlo dicho la Corte el finiquito de no. La Contraloría... constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Vamos a tener que hacer así como un recurso... Un papelito aquí puesto en la pantalla. Sí, aquí pegado en la pantalla o algo así para que no se nos olvide, pero precisamente la Corte de Constitucionalidad obligó a la Contraloría General de Cuentas que le extendiera esta constancia a Edwin Escobar para que pudiera ser inscrito como candidato presidenciable en el Tribunal Supremo Electoral. Es por esto que él llegó casi que un par de minutos antes de que fuera la medianoche a presentar su candidatura. Así es. Y nos pregunta Jorge Luis. Dice, estimado Jorge, ¿sabes algo de la situación sobre la no inscripción de Portillo? Ya que muchas personas comentan que fue lo mismo que Ubico. Espero sus comentarios. Excelente programa. O sea que si Alfonso Portillo fue así parecido a Pico, dúdolo, pero ya explicamos hace un momentito con relación a cuál fue la razón por la cual no se le inscribió. O sea, ahorita como está el proceso es de que el registro de ciudadanos no aceptó la inscripción de Alfonso Portillo, bajo el argumento de que no cumple con los requisitos, con los parámetros de idoneidad y de honestidad que establece la ley el artículo 113 de la Constitución.
y utilizando por cierto que ahora vi que utilizaron dos argumentos. Uno, el de que ya estuvo preso en Estados Unidos y estuvo sus 70 meses allá preso en Estados Unidos y confesó que se había robado el dinero. Que consta que solo confesó que se había robado una muy pequeña parte de lo que realmente, pero por esa razón. Y vi que también en las declaraciones del registrador, parte de las razones era que tampoco había podido presentar el de la solvencia de antecedentes policíacos, que es otro de los requisitos, pero obviamente, ¿verdad? Pero entonces básicamente por eso es. Solo para ponerlos en contexto, voy a volver a sacar el caso de Tel Maldana. En el caso de Tel Maldana, el registro de ciudadanos dijo que no había problema y que sí la podían inscribir. Uh-huh. Y entonces ahí lo que pasó fue que, como pasan el periodo donde los otros partidos, ya vimos que según ellos son las partes interesadas, pueden... nosotros también. Pero dice el tribunal dice que no, pero nosotros también. Sí, y entonces que en esos 3 días, después de que ya el registro había dicho que sí se podía inscribir, entonces hubo impugnaciones, ¿va? En el caso de Alfonso Portillo no llegó ni siquiera al punto donde a esperar las impugnaciones, sino que de una vez el Tribunal Supremo dijo, miren, no cumple con los requisitos, no ni siquiera llega a la parte de a ver si hay impugnaciones, sino de una vez el registro dijo que no. Creería que no tiene mucho sentido lógico, o si quieren jurídico, el que Alfonso Portillo vaya a apelar esa decisión. Sin embargo, yo sí creo que la va a apelar. ¿Y por qué la va a apelar? Otra vez por mi hipótesis de que todo esto es simplemente un instrumento de mercadeo político, de marketing político, para que esté el partido bien sonando así en las noticias y que entonces aprovechar y volverse el mártir otra vez Alfonso Portillo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que lo va a impugnar. Entonces él tiene que impugnar ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces el Tribunal Supremo Electoral va a decir, pues no lo inscribimos, y entonces va a impugnar en la Corte Suprema de Justicia y así sucesivamente. Repito, como estrategia de mercadeo político, ¿no? Así es, Jorge. Y nos dice aquí Mario Sarti Gutiérrez compartido, Virginia Taracena compartido, y nos dice Mario Sarti también, nos dice, ¿y Suri va o no va? Y ese es el caso, ¿verdad, Jorge? Que a estas alturas ni sabemos todavía. Pero si querés, vamos a una pausa. Y cuando regresemos de la pausa, entonces comentamos ya el tema de Suri Ríos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón y les invitamos a que compartan nuestra transmisión. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón y estamos agradeciendo a todos ahí los que están compartiendo nuestra transmisión, a Eddie Sontay, a Silvia Urizar, a Manuel Figueroa, al administrador de Géminis 10, a John Figueroa, a Omar Castillo y a varios otros que nos han compartido. Pues les agradecemos ahí su apoyo y para que este mensaje y esta discusión pues pueda llegar a más gente. Y tenemos varios comentarios. Estábamos con relación al de Suri. También Choni de la Cruz dice, pero Edwin está frito, no queda. Probablemente, o quién sabe, pero el punto es de que ahorita no está firme su inscripción como candidato. Está tambaleando. Sí. Luego José Calderón está tratando de que hagamos una forma para que sea más fácil que nos recordemos del nombre. Entonces dice hay que usarlo como CTICC. CETIC sería algo así. Pero después nos puso otra porque en realidad es CTIRC. Entonces sería que CETIRC. CETIRC. Sí, hasta el acrónimo está complicado. Cabal. Al final, yo creo que una forma de reducir el nombre sin llegar al extremo de finiquito puede ser utilizar solo el constancia transitoria. La constancia transitoria, ya con eso pues más o menos es más fácil que nos recordemos y da un poco mejor la idea de qué es versus finiquito. Sí, ¿no? Sí. Constancia transitoria y nos comemos el inexistencia de reclamación de cargos. Y entonces luego está también la pregunta de Mario Sarti con relación a Suri, si va o no va. En el caso de Suri,
Actualmente, a saber si va o no va. O sea, realmente como casi todo, bueno, no casi todos, pero principalmente varias de las candidatas a presidente, depende realmente de varios factores. ¿Cómo está la situación de Suri Ríos? Ella fue inscrita, luego el Tribunal Supremo, ella no fue inscrita porque el Tribunal Supremo dijo que no cumplía con el requisito de el registro de ciudadanos, dijo que no cumplía con que había una prohibición constitucional, ¿no? Luego el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados convalidaron esa decisión del registro de ciudadanos y dijeron sí, definitivamente no se la puede inscribir porque no está tiene ese impedimento constitucional, ¿va? Entonces ellos apelaron ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia les dio un amparo provisional. Con ese amparo provisional regresaron al Tribunal Supremo Electoral y dijeron, mire, aquí dice la Corte que usted nos tiene que inscribir, y en efecto pues la inscribieron. Entonces a partir de ese momento ya está inscrita. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema dijeron, pues eso dirá la Corte Suprema, pero nosotros no estamos de acuerdo, entonces la vamos a inscribir pero bajo protesta. Y fueron a apelar la decisión. Apelaron. Estamos hablando de que ese es un amparo provisional, el que se le dio inicialmente a Suri. Entonces los magistrados apelaron la decisión y entonces apelaron en la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad, al final, lo que dijo fue que no era correcto el amparo provisional que había dado la Corte Suprema de Justicia, y entonces le mandó a decir a la Corte Suprema de Justicia que tenía que retirar ese amparo provisional y de avisarle al Tribunal Supremo Electoral. En ese momento hubiera quedado invalidada su inscripción. Sin embargo, cuando lo regresó la Corte de Constitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, pues los de la Corte Suprema de Justicia dijeron, pues entonces nosotros de una vez le damos el amparo definitivo. Entonces le dieron el amparo definitivo. Entonces, al darle el amparo definitivo, la inscripción continúa en firme. O sea, ella sigue estando inscrita y sigue siendo candidata y puede hacer campaña y puede hacer todo lo que quieran. Sin embargo, los del Tribunal Supremo Electoral dijeron, pues no, seguimos estando inconformes. Como, no sé, pero mi papá siempre dice como, pues no es cierto, no sé en qué programa o en qué dice, pero siempre, pues no es cierto, algo así fue lo que le hizo el Tribunal Supremo a Suri. Y entonces la Corte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral vinieron y otra vez apelaron. Ahora ya este amparo definitivo que le dio la Corte Suprema de Justicia lo apelaron ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ahí es donde está en este momento el caso de Suri Ríos. ¿Qué puede pasar? Primero, la Corte de Constitucionalidad tiene como, ahí funciona como un Tribunal Constitucional de Amparo, creo yo, ese es el término. Entonces, no resuelve con los 5 magistrados titulares, sino que tienen que ser 7 magistrados. Entonces tienen que elegir a 2 magistrados adicionales, presumiendo que ninguno de los 5 se abstiene de participar, que lo podrían hacer. Y en el caso de Gloria Porras lo debería hacer, pero igual no lo hizo la primera vez y tampoco lo va a hacer ahorita. Y entonces tienen que escoger a otros 2 magistrados entre los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Y ahí realmente va a ser, o sea, por eso es que yo digo que la situación de Suri ahorita realmente depende de la suerte, porque dependiendo de a qué 2 magistrados suplentes escojan, las posibilidades que tiene de que continúe inscrita o no. Sí. Entonces, o sea, en resumidas cuentas, todavía no sabemos si va o no va. Sí. O sea, ese es el meollo del va, asunto. Pero podría no ir. Ajá, ese es el meollo del asunto. Estamos cantinflando. Sí, cabal. Lo cierto es que ha habido este proceso electoral es un proceso electoral que ha sido bastante extraño, Jorge. No sé si tú concuerdas conmigo, que ha sido un proceso electoral en donde el punto en común que ha tenido, ya sea diputados, ya sea presidenciables, ya sea
pues candidatos a las alcaldías es la incertidumbre o la sorpresa. Es decir, muchas veces tenemos sorpresa, pero no tanta incertidumbre. Pero esta vez creo yo que la sorpresa ha sido un factor secundario y pesa más la incertidumbre. Estamos a estas alturas y en la encuesta que fue publicada por Prensa Libre hace una semana, 2 semanas. La semana pasada. La semana pasada, la encuesta que presentó Prensa Libre presentaba a las 3 punteras, las 3 candidatas punteras, que son Sandra Torres, Telma Aldana y Suri Ríos. Y a esta fecha nosotros pues no sabemos si cualquiera de las 3 va a participar. Entonces, pues creo que nos afecta a nosotros, pero sí somos parte interesada hay que decirle al Tribunal Supremo. Dice José Calderón, digámosle finiquito, pues. Dice, bueno, no, dejémoslo por lo menos en constancia transitoria. Así por lo menos un término medio, ni todo el nombre. Ni todo el nombre súper largo. Pero tampoco es finiquito porque se presta a malos entendidos, ¿verdad? Y de hecho yo creo que muchos de los malos entendidos que han habido tienen que ver precisamente con el uso de la palabra finiquito y no el correcto, que es ese de la constancia transitoria, de inexistencia, de reclamación de cargos. Ya se me está quedando, ¿viste? Ya casi. Hay que ser planas, ¿verdad? Del nombre. Y tenemos otro mensaje de una tutocaya, Dafne Urrutia. Hello. Esa es mi mami. Hola, mami. Es tu mamá. Sí. También es tutocaya, tu mamá. Y saludos, doña Dafne. Y también pues le agradecemos a los que han estado compartiendo, a Coco Abreu, a Emanuel Barrientos que han compartido ahí en nuestra transmisión. Ya vamos por 22 compartidos. Y vamos a ir a una siguiente pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Una de las notas también de algo que sucedió ayer es el intercambio que hubo entre Roxana Valdetti y Telma Aldana. Resulta que Roxana Valdetti llegó a una audiencia ahí en la torre de tribunales, y entonces los reporteros pues rápidos y veloces le preguntaron ahí qué opina acerca de, aparte de que estaban comentando su indumentaria, le preguntaron qué opina con relación a Telma Aldana, y pues ella lo que dijo es, mire, pues yo estoy aquí, yo me pude haber ido, pero yo estoy enfrentando la justicia, mientras ella... Sí, a mí me parece muy curioso primero que a quién le preguntan, ¿verdad? Porque es como que si le vayas a preguntar tú a una persona que te ha hecho daño, ¿qué pensás de la otra persona? Y pues efectivamente Roxana Valdetti, ahí sí, ni lenta ni callada, pues dijo, mira, a mí sí me da pena que ella, que sabe de leyes, esté prófuga de la justicia, porque eso es lo que es. Ella es una persona que está prófuga de la justicia. Y lo más curioso de todo, Jorge, es como dijo, bueno, pues es que ella tiene una cola muy larga que machacar. Así ahí sí, como dicen los papás, ¿verdad? El burro hablando de orejas. Me parece curioso, pues, porque primero, como la forma en la que se mediatiza la justicia, porque estos procesos, pues, es cierto que nos interesan a todos, pero le van a preguntar cosas a alguien que no tiene nada que ver. 1, 2. O sea, ahí básicamente lo que querían era meter cizaña, porque, o sea, si no, ¿qué otro sentido tiene el que vayan a hacer ese tipo de entrevistas, ¿verdad? O sea, básicamente querían azuzar el avispero, como dicen, como se usaba en dichos que de seguro no conoces. Sí, ese sí no me lo conocía. Pero básicamente eso es lo que estaban haciendo los reporteros, de ir a generar la noticia, le llaman ellos, y al final pues ha sido algo de lo que más se ha comentado, pero porque incluso hasta Telma Aldana después contestó. Le contestó en su Twitter, le puso, les voy a leer el tweet, lo que puso, dijo, pues le da copia al enlace en el que está la entrevista que le hacen a Roxana Valdetti, y dice, lo dice una persona condenada y vinculada a amplios casos de corrupción, no podemos tener mejor motivación para seguir trabajando, estamos del lado correcto de la historia, y pronto van a caer para siempre. A ver qué, yo no sé, Jorge, este caso de Telma Aldana pues ya se ha vuelto bastante mediático, incluso a niveles internacionales, a ver qué. De hecho, ayer mismo, otra de las cosas que no habíamos mencionado es de que ayer mismo también se supo de que ella pidió
medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que están ensañándose en su contra y que puede peligrar. Algunos tienen la teoría de que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría incluso decir, bueno, inscríbanla, así ordenar que la inscriban, aunque yo más pienso que realmente lo que sí van a decir es de que sí se le debe de proteger. Creo que más por ahí va a ir la... Claro. En caso de que... Porque recordemos En que caso también, de que algo pase, eso es lo que pasaría. Sí, porque recordemos que estas comisiones y cortes internacionales y todo, no es así como que sean un dechado de eficiencia, ¿verdad? O sea, generalmente son bastante burocráticos y se tardan así mucho tiempo en resolver. Probablemente en este caso pues digan, bueno, no, sí, así merece que se la protejan. Recordemos que pues tiene muy alto y buen perfil a nivel internacional, entonces probablemente le van a dar más prioridad al tema y entonces al final digan, bueno, pues sí, hay que protegerla, y en este caso, como supuestamente está en El Salvador, pues probablemente es que sea el gobierno de El Salvador al que le soliciten protección ahí para Tel Maldana. Pero no creo que lleguen al extremo de decir, y entonces les ordenamos a las autoridades guatemaltecas de que la inscriban, ¿verdad? Claro, son cosas, creo yo, que son cosas diferentes, porque una es que su vida corra peligro y que precisamente necesita pues de esta protección adicional, a que sea postulada, o sea, que sea aceptada su candidatura como presidente. Y creo que ahí sí como juntar peras con manzanas, ¿verdad, Jorge? En efecto, creo yo que por ahí va a ir la decisión de esta comisión, pero simplemente de que sí merece o sí necesita que tenga protección, y probablemente eso sí podrían hacerlo, ordenarle al gobierno de Guatemala que la proteja en el momento en que ande por aquí. Pero no creo que lleguen al punto de meterse ya dentro en el tema electoral guatemalteco, que entiendo que ese sería uno de los objetivos, ¿no? Así es, Jorge, sí. De hecho, creo yo que pues ya, imagínate, como presentar que sea una obligación que esta candidata sea postulada o sea, que esta persona sea efectivamente una candidata en el proceso electoral. Creo yo que ya podría incluso considerarse como parte de un proceso de injerencia internacional si de facto se ordenara que se le inscribiera. Creo yo que quizá también no dudo mucho que un organismo internacional presente un amparo, pues no es un amparo, pero pues que diga que se le tiene que inscribir, precisamente porque creo yo que no prefieren mantenerse alejados del tema. Imagínate, si no han condenado crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela o en Nicaragua, cuando era su momento, pues dudo yo mucho que vayan a tener algo que mencionar sobre este caso. Aunque son casos distintos, entiendo de que también Suri no sé si va a presentar o ya presentó también un amparo ante que entiendo que es distinto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se están violando sus derechos humanos, ¿verdad? Si bien es cierto, ambas serían básicamente para que los dejen correr y para que los dejen, si ganan, que los dejen gobernar. La motivación, sino el hecho generador de por qué tienen que ir a esta corte es distinto, en el sentido de que en el caso de Suri Ríos hay una prohibición constitucional que algunos, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema del Tribunal Supremo Electoral, consideran de que le veda de por vida el derecho de poder ser presidenta. Y entonces el argumento es de que están violando sus derechos humanos y que uno de los derechos humanos es precisamente el poder elegir y ser electo, ¿verdad? Claro. Entonces, mientras que en el caso de Tel Maldana, la argumentación que está ahorita en las cortes y todo tiene que ver con
no con temas constitucionales en el sentido de hacer como el de Suri, sino regresamos otra vez con la reclamación de cargos de parte de la Contraloría General de Cuentas. El argumento de ellos es de que está siendo perseguida injustamente porque las acusaciones son falsas, ¿va? Ese es el argumento básico de ellos, pero aún si en efecto son acusaciones falsas, el lugar donde al final, según nuestra legislación aquí, donde se debe de llegar a ese punto de comprobar que en efecto es una acusación falsa, es en los tribunales, ¿verdad? O sea, no es así nada más que diga al controlador, no, mire, disculpe, nos equivocamos, ya quitamos el reclamo, sino que como ya se fue presentada la denuncia, pues tiene que pasar por todo el proceso. En donde tiene que comprobar que esas acusaciones son falsas. Que las acusaciones sean falsas, en el supuesto de que las acusaciones sean falsas y de que lo estén haciendo como aparentemente, o así lo están planteando ellos, de que lo estén haciendo nada más por fregarlos, puede ser, pero igual ya está la acusación en los tribunales y tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad? Así es, Jorge. Entonces, por eso creería que no son necesariamente tan iguales o parecidos los casos, ¿no? Hay un par de mensajes ahí que presumo que están dirigidos a ti, de con lentes. Marín Benavides. Con lentes, si te ves linda, dice. Es que a veces me incomoda el reflejo de los lentes. Entonces, y saludos, estoy viendo. Saludos, Marín Benavides. Entonces, ahí estaba haciendo comentario, pero de los lentes de Daphne. Y bueno, pues estamos llegando ya al fin de la primera hora y Daphne ya se tiene que retirar aquí con nosotros, pero no sé si quieres comentar algo todavía antes de irte, Daphne. No, Jorge, pues únicamente que muchas gracias por hacerme la invitación de acompañarte aquí en la cabina de Libertópolis. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Gracias, Daphne, por haberme acompañado y pues con ustedes regresamos después de este corte. Gracias, Jorge. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Pues vamos a hablar un poco con relación a varias notas internacionales, pero que también tienen que ver algo con algunas de ellas con Guatemala, como es el caso de la caravana, de la nueva caravana que se anunció apenas ayer y ya ahorita ya llegaron a la frontera de México algunos de estos hondureños que salieron en una caravana ayer de San Pedro Sula allá en Honduras. Y pues resulta que según algunas de las notas más recientes de medios de aquí locales, ya ahorita ya están en la frontera con México. Algunos de ellos salieron el martes en el transcurso del día, salieron de San Pedro Sula y ahorita ya llegaron algunos a la frontera con México. Y pues hoy también vi reportes de que habían algunos que estaban pasando aquí por la ciudad y la cosa es de que va esta caravana hacia allá y la situación realmente se ha complicado. Ayer hablábamos con Reni aquí en el patio de atrás con relación a la discusión que tuvieron ayer en la mañana, que salió reportada hoy por lo menos en algún medio aquí en Guatemala, pero hablábamos con relación a esta audiencia que hubo ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, y en donde el argumento principal es que estaban hablando sobre el anuncio que hizo Donald Trump de que se iba a cortar toda la ayuda a los países del Triángulo Norte, bajo el argumento de que no están apoyando a que no se vayan los inmigrantes para allá. Y luego esta semana sale esta nueva caravana y ya se imagina como que Trump lo va a utilizar, por supuesto, para decir, ya vieron, y siguen viniendo y no hacen nada, quítenles la ayuda. Pues quítenle la ayuda al final tiene que ser autorizado en
en el Congreso, y en el Congreso tienen la seria preocupación, y no son, en este caso no eran demócratas, sino eran republicanos, con relación a el vacío de poder que se podría generar aquí en Guatemala y en los países del Triángulo Norte, si cesa esa ayuda. Particularmente ellos se referían a la parte de la ayuda que se utiliza para temas que tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos, que es lo que hemos hablado aquí mucho con Reni. Y entonces al final que si no se daban esos fondos y no se trabajaba en conjunto con los gobiernos del área, al final lo que realmente se iba a obtener era un vacío de poder, y que ese vacío de poder iba a ser aprovechado por el gobierno de China para decir, bueno, pues si se van los gringos no importa, aquí estamos nosotros, y que de hecho ya hicieron su primera incursión allá en El Salvador, y pues están solo ganas de también hacerlo aquí en Guatemala y en Honduras. Entonces todos estos temas hay que verlos bajo esa perspectiva de lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está sucediendo regionalmente y lo que está sucediendo a nivel global. Yo sostengo desde hace tiempo que ahorita Guatemala realmente está en una posición única en cuanto a que podría ser es así condicional, podría atraer muchísimas inversiones si logra aprovechar esta, no me gusta la palabra, pero esta coyuntura internacional, si logra aprovechar las circunstancias actuales de la crisis geopolítica que hay alrededor del mundo, pero que a nosotros nos puede beneficiar, y yo vengo sosteniendo eso desde hace tiempo, ojalá que alguien me escuchara, y que tiene que ver con que Estados Unidos está ahorita en una guerra comercial con China. A cada rato dicen que ya van a concluir las negociaciones y que están avanzando las negociaciones, pero hasta la fecha no se ve nada, ¿verdad? Incluso había ofrecido Donald Trump una reunión con Xi Jinping ahorita a finales del mes pasado, y que ahí iban a concluir todo y de una vez iban a firmar la paz y se iban a tomar la pipa de la paz y todo, pero no sucedió nada hasta la fecha. Han dicho que hay buenas intenciones, pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Ese es uno de los factores. ¿Y qué está ocasionando ese factor? El que muchas empresas estén reconsiderando el tener sus operaciones, o por lo menos el continuar creciendo sus operaciones en China. Y ahí están sopesando, hay muchas empresas principalmente norteamericanas, o sea, estadounidenses, que han ido a instalar sus plantas en China, pero que están ahorita reconsiderando, en algunos casos, en los casos extremos, sacar sus inversiones de China, pero en la mayoría de los casos simplemente lo que están considerando ahorita es, bueno, ya no seguir creciendo o agrandando sus operaciones en China, sino que hacerlas en otras partes. ¿Por qué? Está primero el problema comercial, pero adicionalmente hay una preocupación más grande y que ya el gobierno de Estados Unidos lo ha estado empezando a presionar así en las empresas, que tiene que ver con ya temas de lo que ellos denominan seguridad nacional, en el sentido de que China está tomando un poder muy regional muy grande, no digamos en Asia, sino también en África y aquí en Latinoamérica, y eso puede tener consecuencias después así de poder, y incluso hasta militares, y entonces ya está, y luego también está el otro factor de que el autoritarismo del gobierno del Partido Comunista de China se está incrementando considerablemente. Recordemos, el año pasado santificaron casi a Xi Jinping, lo pusieron, su decálogo lo pusieron en la Constitución para que quede ahí fijo, y luego con todo este tema de sus controles orwellianos ahí de la población en China. Entonces ya muchos están reconsiderando de que la situación no va para mejor en China,
Y entonces están considerando, muchas empresas estadounidenses, pero de otros países también, están considerando, bueno, ¿y dónde más podemos invertir? ¿Dónde podemos poner las plantas? La primera opción es México, y de hecho hasta empresas chinas ya están ahorita teniendo planes para construir fábricas en la parte norte de México, obviamente porque lo que quieren es llegar al mercado de Estados Unidos. El mercado de México es grande, pero el mercado de Estados Unidos es mucho más grande y con mayor poder adquisitivo. Entonces realmente el objetivo es el mercado de Estados Unidos, pero están planificando poner sus plantas en la zona norte de México. Pero ahí también hay problemas, o sea, y ahorita que han sido palpables, por ejemplo, con toda la crisis esta de seguridad nacional y de la frontera en Estados Unidos, que apenas hace 10 días Donald Trump dijo, pues voy a cerrar la frontera con México, ¿y qué? Al final, no pudo continuar con ese ofrecimiento, pero sí dejó un ultimátum, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un año, pues va. No voy a cerrar la frontera ahorita, les voy a dar un año a ver qué hacen en un año. Pero ya a los 2 días otra vez estaba quejando, o sea, recuérdense que es mero voluptuoso Donald Trump. Y entonces también México puede, o sea, las inversiones que se hagan en México también pueden tener problemas a la hora de llevar sus exportaciones a Estados Unidos. De hecho, una de las consideraciones serias con relación a ese anuncio, de ese ofrecimiento o esa amenaza de Donald Trump de hace 10 días, una de las consideraciones serias era precisamente de que, bueno, si cierran la frontera, resulta que hasta las empresas gringas salen troceadas, porque en una semana ya se quedan las empresas fabricantes de automóviles en Estados Unidos, se quedan sin piezas, porque la mayoría de piezas vienen de México. Ahí si cierran la frontera, pues ya en una semana ya se quedan sin material, sin piezas para seguir produciendo vehículos. Y entonces, todos esos riesgos deben de considerar las empresas. Y entonces, ¿cuál es el siguiente punto después de México? Pues aquí estamos nosotros. Pero pues aquí nosotros tenemos nuestros propios problemas, que realmente son más locales que así geopolíticos, ¿verdad? O sea, a Trump le preocupa o le molestan los países del Triángulo Norte básicamente por la migración que hay hacia allá, no por ninguna otra razón. Y entonces la mayor parte de problemas que tenemos aquí para atraer inversiones realmente son más locales, ¿verdad? La falta de certeza jurídica, la corte esta de constitucionalidad que no ayuda, los grupitos estos parasitarios y que andan viendo cómo hacen para mantener a la gente en la pobreza, oponiéndose a todas las inversiones, y de ahí la falta de acción, la inacción, la falta de cumplimiento del gobierno de sus obligaciones básicas, y en particular de temas que son críticos para las inversiones, como son, por ejemplo, la infraestructura, ¿verdad? Que ahorita dicen que ya están trabajando, pero ahora ya muy tarde, pero todos estos temas, si se logran resolver, y hay otro factor importante que hay que tomar en cuenta, y es que apenas en febrero de este año, o sea, apenas hace 2 meses, un poco menos de 2 meses, aprobaron un reglamento muy importante que ya estuvieron hablando aquí de ello la semana pasada con Marta Yolanda, y espero que lo podamos tratar todavía probablemente la semana entrante o la semana después de Semana Santa. Es el tema de las CEDEPs, en las cuales a través bajo la sombra de SOLIC se pueden hacer zonas especiales económicas, no me recuerdo exactamente, zonas de desarrollo especial económico, políticos, algo así, o públicos, que es lo que quiere decir ese CEDEP. Pero que básicamente para efectos prácticos es una zona franca. No es lo mismo que las zonas francas legalmente hablando, porque es otra cosa que se llama CEDEP, que está bajo la SOLIC, pero para efectos prácticos de las inversionistas es una zona franca. Y con ese reglamento aprobado, y que ya está aprobado, de hecho ya están ahorita en planes de hacer algunas inversiones al respecto, incluso hasta salió una nota ayer antier con relación a que el edificio, porque no la planta, el edificio de Selgusa se podría usar precisamente para hacer una zona de estos de desarrollo económico especial público.
Pues yo creo que todos esos factores lo que nos llevan es al punto donde ahorita Guatemala podría ser el despegue de Guatemala si logramos atraer, aunque sea un pequeño porcentaje de todas esas empresas que ahorita están reconsiderando dónde van a seguir su crecimiento, ya que probablemente no lo quieran hacer, no quieran continuar creciendo en China, entonces tienen que ver en qué otro lugar pueden hacerlo. Y yo creo que nosotros, con la cercanía que tenemos de Estados Unidos, con el tratado que tenemos, el tratado, el CAFTA, que con todo y todo, repito, para Trump, así todos los países del CAFTA, a no ser por el tema de la migración, realmente es un puntito así en la economía, entonces no creo que vayan a meterse a temas de, bueno, renegociemos el CAFTA, como hizo con el tratado con México y Canadá. Y entonces yo creo que estamos en el punto ideal para atraer, repito, aunque sea un pequeño porcentaje de todas esas empresas, y que para nosotros sería un montón y que generaría un montón de empleo y un montón de actividad económica, pero dependen de que se junten. Ya ahora ya realmente ya depende más de temas locales, porque el escenario internacional ya está puesto. Y esa es mi hipótesis y la comparto con ustedes, y espero animar a muchos a que empiecen a hablar con potenciales inversionistas, que existe esa oportunidad aquí en Guatemala. Y les agradecemos a todos los que están compartiendo nuestra transmisión. Vamos a ir a una pausa. Solo Marín Benavides dice: gracias por leer mis mensajes. Está importante su programa desde la región Cajamarca, en Perú. Saludos, Marín Benavides, hasta Cajamarca, Perú. Saludos. Y pues vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica hoy les voy a hablar así de mis muchas pasiones, y es, en este caso, están haciendo unas pruebas ahorita en Inglaterra con relación a un nuevo método de propulsión para aviones, y esto es un método híbrido entre un motor de cohete y una turbina de avión. O sea, la turbina empuja hacia empuja el viento, valga la redundancia, empuja el aire, y en cambio los cohetes lo que hacen es que tienen combustible ya sea sólido o líquido, y que lo que hacen es sacar así fuego, o sea, es una reacción, una explosión que impulsa a través de expulsando la combustión fuera del motor, ¿va? Entonces, más o menos así a grandes rasgos. Entonces, una empresa en Inglaterra, Reaction Engines Limited, se llama REL, le pusieron. Ellos están desde hace algunos años experimentando con un motor híbrido que tiene una parte de turbina, así como los aviones que conocemos actualmente, los jets que conocemos actualmente, y una parte de cohete, así como los cohetes espaciales. Y la idea es de que este motor sirva para impulsar aviones, tanto aviones espaciales, o sea, que puedan ir así hasta órbita, como a aviones que puedan
trasladarnos de un lugar a otro dentro de la Tierra, o sea, un avión así convencional, por así decirlo, pero a una velocidad mucho más alta. Y estamos hablando de que según las pruebas que han hecho, y precisamente ahorita por eso es noticia, porque acaban de lograr uno de los objetivos que necesitaban, y que era cómo lograr que meter suficiente cantidad de aire para llegar a esas velocidades que ellos están planteando, sin que se calientaran tanto los motores como para que se llegaran a fundir, bueno. Y entonces ahorita la semana pasada lograron un desarrollo por medio del cual, según ellos, ya tienen los elementos para poder armar un motor que podría impulsar a un avión a Mach 5. Mach 5 es el término que se utiliza para la velocidad la velocidad del sonido, que es algo así como 1100 y pico kilómetros por hora. Y entonces con este motor podrían impulsar un avión a Mach 5, que sería 5 veces la velocidad del sonido. O sea que estamos hablando de que unos 5,500 y pico, 5,600 kilómetros por hora podrían ir estos aviones con estas nuevas turbinas especiales, con este nuevo sistema de propulsión. Y ello implicaría que se podría llegar a casi cualquier parte del planeta en muy poco tiempo, en muy pocas horas. Por supuesto que hay tecnologías que están compitiendo, porque una de las propuestas de Elon Musk es que los cohetes que está desarrollando, estos que son reutilizables, podrían en un momento dado utilizarse no para ir al espacio, sino para ir, según él, literalmente se podría ir en menos de una hora a cualquier parte del mundo. O sea, despega así como cohete, llega casi a nivel de órbita, pero vuelve a bajar, y entonces despega en Nueva York y aterriza en Sydney, por ejemplo, en Australia, en media hora, 45 minutos. Pues hay tecnologías que están compitiendo. ¿Cuál va a ser la que gane y logre transportarnos mucho más rápido de lo que nos transportamos ahorita? Se imaginan cómo va a ser el jet lag en esos momentos. Al final, ¿cuál va a ser la tecnología que va a hacerla preponderante en los próximos años? No lo sabemos, pero lo interesante realmente y lo emocionante de estas épocas que nos ha tocado vivir es precisamente que están desarrollando todas estas distintas tecnologías que sea una, sea la otra, pero tarde o temprano, en algunos años probablemente vamos a tener la oportunidad en efecto de poder transportarnos de un lugar a cualquier otro lugar del mundo en menos de una hora, por ejemplo, o en 2-3 horas, dependiendo de cuál sea la tecnología que al final prospere y a qué precio, ¿no? Así que esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Ya saben que contigo aprendí que ya no importa la distancia, imagínense, y ahora con estas nuevas tecnologías menos va a importar la distancia. Así que contigo hemos aprendido que ya no importan las distancias, porque podemos compartir con los seres queridos los mejores momentos estando siempre conectados. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó. Y bueno, pues en este segmento vamos a estar conversando con David Casasola del CIEN, con quien vamos a estar hablando acerca de una presentación que hicieron con relación a las inquietudes que tienen acerca de la economía. Y entiendo que estas presentaciones que están haciendo, básicamente la idea es plantearle a los candidatos al Congreso y al Ejecutivo algunas ideas de qué se puede hacer el año entrante, ¿no? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge, gracias por el espacio. Efectivamente, cada 4 años como institución ponemos a disposición de los futuros tomadores de decisión una serie de reflexiones que en ocasiones le hemos llamado lineamientos de política económica, en otras ocasiones le hemos llamado desarrollo apps, en esta ocasión le llamamos ruta para el desarrollo, y básicamente es un análisis, un diagnóstico de diferentes temas que en este caso empezamos con gestión pública,
continuamos con salud y nutrición, después reflexionamos acerca de educación, tecnología, seguridad ciudadana y justicia, y cerramos con economía e infraestructura. Y básicamente, además de hacer un diagnóstico, es presentar una serie de propuestas o lineamientos hacia donde pudiéramos mejorar la situación actual que observamos. Y en este caso, pues siempre es interesante hacer el análisis, aunque también es frustrante, porque en realidad llevamos muchos años presentando muchas propuestas, pero lamentablemente, especialmente en materia económica, seguimos trabajando por inercia. Básicamente crecemos porque hay necesidades que atender a nivel país, la población crece, demanda algunos servicios, estamos cerca de Estados Unidos, enviamos migración irregular a Estados Unidos y recibimos remesas, y paremos de contar, pero es muy difícil en realidad poder hacer memoria y hablar de alguna especie de apuesta que hayamos hecho como país de una forma agresiva y que haya tenido implicaciones en cuanto a políticas públicas que se han implementado en las últimas décadas, por decir algo. Antes de entrar al análisis que hicieron de los números y las propuestas, me gustaría preguntarte algo con relación a esta reflexión que hiciste acerca de la frustración esa de tantas oportunidades que se podrían aprovechar, que de hecho ahorita en el segmento anterior yo estaba hablando precisamente algo al respecto, pero pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces te hago una pregunta, ya que vos has tenido esa frustración, como lo acabas de decir. ¿Qué crees que es lo que hace falta? ¿Liderazgo? ¿O el sistema está tan mal que hagan lo que hagan, igual vamos a seguir así como estamos? ¿O ¿has hecho alguna vez alguna reflexión al respecto? Bueno, es que aquí yo diría que hay varios elementos. Primero, a nivel de gestión, sí tenemos serios problemas. Por más que llevemos personas visionarias al frente de determinadas instituciones, las instituciones tienen tan poco margen de maniobra, porque ya los presupuestos están comprometidos en funcionamiento, un recurso humano que no ha sido seleccionado por méritos, sino más por rigideces que crean pactos colectivos, por temas más políticos que por temas técnicos. No hay una carrera. Ese es un tema. Segundo, creo que siempre caemos en discusiones, pero nunca nos hemos atrevido a implementar. Siempre existen como visiones muy antagónicas, por ejemplo, de desarrollo urbano o desarrollo rural, conservacionismo, turismo, extractivismo, economía local o economía de exportación. Entonces pareciera ser que a veces algunas políticas terminan tocando algunos intereses muy particulares, en donde no terminamos de avanzar porque no nos ponemos de acuerdo, porque a nivel legislativo pues hay diferentes agendas representadas, y al final del día pues seguimos funcionando. O sea, la economía, yo le he llamado economía zombie. La economía, de alguna manera, aunque en algunas partes esté muriendo, sigue teniendo algunos signos vitales que, aunque se agradece la estabilidad macroeconómica... O sea, estamos muertos, pero no nos hemos dado por enterados. Bueno, sobre todo para, en realidad, orientarnos en un ritmo donde se generen oportunidades que cambien condiciones de vida a todo, o sea, condiciones de vida que hay que hacer más de lo que hemos hecho hasta el momento, que es crecer vegetativamente, por decirlo así. Entonces yo diría que es una combinación de factores, pero como al siguiente día seguimos funcionando, seguimos postergando decisiones, pero a medida que nos tardemos más en dar esos primeros pasos, otros países que ya los están dando nos van a hacer un poco más desafiante salir a ubicarnos a competir, y sobre todo reconociendo que Guatemala tiene o se encuentra en un bono demográfico, que si no se aprovecha más que un bono va a ser un pasivo demográfico que nos va a pasar factura
al no generar condiciones para que la población joven se ponga a producir, se capacite, se tecnifique y tenga perspectivas diferentes a las que hoy está teniendo. ¿Podrías explicarle a nuestros radioescuchas a qué te referís cuando hablas del bono demográfico? Claro, con gusto. Pues básicamente uno lo que hace es analizar la estructura demográfica de la población, la divide por grupos de edad y empieza a ver en qué parte de la pirámide se encuentran las mayorías. Entonces uno encuentra que países desarrollados, especialmente Japón, están llegando a un punto en donde el ritmo al que está creciendo su población es insuficiente comparado con el ritmo al que está envejeciendo, y ellos están teniendo una pirámide invertida donde ya tienen... hay más viejos que jóvenes, ¿no? Exacto, y eventualmente eso pone en riesgo la sostenibilidad de sus modelos de producción o su forma de vivir o de operar la economía, porque se están quedando sin el cúmulo que le puede dar un mayor impacto a la actividad económica, porque usualmente la población joven es la que demanda ciertos servicios, ahorra para el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Guatemala tenemos lo contrario. Lo que nosotros tenemos es una pirámide donde se estima que más allá del inclusive del 2040, todavía más de la mitad de la población va a ser joven. Definí joven en ese contexto, por favor. Claro, joven en ese caso estamos hablando de personas de abajo de 30 años. 30 años. Acá. 30 años, no lo tomen personal a quienes nos escuchan, son definiciones internacionales para poner algún criterio. La podemos extender hacia 35 igual, pero el resultado va a ser el mismo. O sea, nosotros tenemos más años de ser jóvenes, pero para este tema del bono demográfico es así, menores de 30 años vamos a ver, para este tema realmente lo importante es de qué lado está la mayoría, sino antes o después de los 30 años, ¿no? Pues yo te diría que aquí lo importante es en qué condiciones vas llegando a una etapa de retiro. Si estás llegando en condiciones donde tuviste oportunidad de generar algún tipo de ahorro para tener una vejez digna o una vejez pues relativamente... Por lo menos que no seas carga para los demás, ¿sí? Pues algún sistema en el cual puedas tener cierta predictibilidad, que vas a mantener cierta calidad de vida, o si en realidad no logras por otras razones llegar a la vejez, o llegas a la vejez en donde no tienes que seguir dependiendo de un sistema de salud público que es muy complicado, no tienes forma de generar ingresos y tal vez hay algún mecanismo de compensación con tus hijos si es que los tuviste, pero al final esto pues representa una ventana de oportunidad en algún momento, si es que tú logras que esa transición es una transición que va siendo acompañada con espacios donde los jóvenes logran o capacitarse o empezar con un empleo un poco más básico mientras siguen estudiando, pero cotizan algún sistema, ya esos son otros 10 quetzales, como se dice, hablar de nuestro sistema previsional en Guatemala, pero básicamente generar condiciones para que no tengas como país una sobrecarga en tus sistemas de salud, tus sistemas de atención a este tipo de poblaciones, porque terminas teniendo algún tipo de catástrofe. Entonces, previendo eso, muchos países lo que ven son una especie como de planes o una visión de lograr que esos jóvenes, conforme se van desarrollando, vayan teniendo oportunidades, porque por otro lado también terminan siendo, especialmente en países como los nuestros, una población vulnerable para poder ser víctimas o victimarios, por ejemplo, de delincuencia. Y en Guatemala la cifra que se tiene del 2018 es que tenemos 1 millón de jóvenes entre 15 y 29 años que no trabajan y no estudian. ¿Qué estarán haciendo? Esa es la gran pregunta. Esos son los ninis. Son los ninis, algunos ofertan que les digan ninis, pero básicamente es una población que está perdiendo tiempo porque no se le está aprovechando en su máximo esta etapa de vida en la que se encuentra, ¿verdad? Bueno, ya habiendo definido lo del bono demográfico, contanos qué fue lo que plantearon en este informe que hicieron. Sí, pues mire, básicamente la reflexión con la que empezamos es hablar acerca de una brecha de empleo.
Al final pueden haber diferentes fuentes de información, pero para tener una idea de cuánto empleo asalariado que da seguridad social, pues vemos estadísticas del ICS, y uno ve en las estadísticas del ICS que en lugar de estar creando más empleo, se ha ido reduciendo. En el 2012 teníamos 1.3 millones de guatemaltecos que cotizaban, y en el 2019 teníamos 1.19 millones. Y lo más preocupante de eso es que cuando uno analiza la composición de los que cotizan en el ICS, el 54% trabajan para el sector público. Entonces, que además son los que no pagan, pero no, o sea, no ellos pues, sino exacto, sus patronos son los que menos cumplen y están ahí dentro de los morosos del ICS. Y por otro lado, lo que te muestra es que la economía se está reconfigurando. Porque si bien no hemos crecido a ritmos sorprendentes, hemos crecido a un 3.5%, pero eso es lo que nos lleva a una reflexión interesante. La economía ha crecido, pero no la generación de empleo. ¿Qué quiere decir eso? Los sectores productivos, ante la ausencia de políticas más activas que hagan más eficiente el funcionamiento de infraestructura productiva, de capacitación técnica, ante un incremento en el salario mínimo por decreto que no está atado a productividad sino a decisiones políticas y presiones del día, terminas teniendo un encarecimiento en la generación de un empleo, y se termina siendo más viable irte tecnificando hacia tener una máquina o tener procesos un poco más eficientes que requieran menos cantidad de trabajadores y tal vez trabajadores un poco más calificados. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque lo que nosotros tenemos en abundancia son personas que buscan oportunidades de generar ingresos, pero con un bajo capital humano, no tienen experiencia laboral, hay muy poca calidad a nivel educativo. Únicamente el 12% de los graduandos del año pasado aprobaron la prueba estandarizada de matemática. El nivel de cobertura a nivel secundaria va hacia abajo. El nivel de educación promedio de un guatemalteco que busca oportunidades es alrededor de los 5 años de educación, ni siquiera es primaria completa. Y por otro lado tenemos el cuarto salario mínimo en términos nominales más altos a nivel latinoamericano. Entonces, esa confluencia de factores, y por otro lado temas que muchos de los que nos escucharán saben, que las aduanas no terminan de despegar en eficiencia, que los puertos no se dan abasto y que hay criterios demasiado particulares, que la infraestructura productiva se está perdiendo en lugar de ir recuperando tramos, y todos esos elementos lo que terminan haciendo es que cuando se toman las decisiones de generar oportunidades a nivel de los tomadores de decisión empresarios, lo más rentable es la tecnificación, y eso no es ningún problema. A nivel individual cada quien puede tomar las decisiones que mejor le generan beneficios, pero a nivel de política pública necesitamos una transformación productiva, porque hoy como estamos, aunque crezcamos al 8%, el empleo no va a crecer al 8%. Ahí, ahorita que entiendo que estás enfocado, lo enfocaron mucho con el tema del empleo. Hay una estadística que yo no entiendo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en su encuesta esta de temas económicos, resulta que Guatemala es casi que el país con menor desempleo del mundo, así. Pero por el otro lado, o sea, no se ve eso reflejado. O sea, a mí me parece que, o sea, siempre he creído que está mal, no sé si mal tomada, pero mal conceptualizada cómo lo plantean ellos, ¿verdad? Porque, o sea, en Estados Unidos si llegan al 4%, para ellos ya es pleno empleo, y aquí resulta que estamos en el 3% de desempleo, que es todavía más bajo que lo que tienen actualmente, que son las tasas más bajas en Estados Unidos. Pero no se nota, no se nota, o sea, esa estadística, ¿verdad? Entonces, entiendo que tiene mucho que ver con la economía informal, pero no sé si nos puedes aclarar un poco al respecto. Claro, con mucho gusto. Lo que ocurre es que como un país que genera estadísticas con una metodología que se usa en otros países, nosotros usamos las mismas metodologías que usan en otros países, pero es importante la interpretación. Cuando uno mide la población,
y haces estas encuestas de empleo, primero tú ves cuál es tu población en edad de trabajar, que por convenios internacionales se considera de 15 años para arriba. Cualquier persona ocupada debajo de los 15 años se considera trabajo infantil por los convenios que hemos firmado. Esa cifra está alrededor de los 11 millones de personas. Hay 11 millones de personas con más de 15 años, población en edad de trabajar. No todos tienen como prioridad generar ingresos a través de alguna ocupación. Esa es la población económicamente activa, la que está interesada, no solo tiene la edad para trabajar, sino está interesada en generar ingresos, y ahí estamos hablando de 7 millones de personas, aproximadamente el 60% de la población en edad de trabajar. De todas las personas económicamente activas, o sea, de esos 7 millones. De esos 7 millones que tienen el deseo de generar ingresos, o además de tener el deseo, lo están haciendo, hay diferencias quienes están ocupados y quienes no. A los que no están ocupados es la famosa cifra de desempleo abierto, que de esos 7 millones tú encuentras aproximadamente 200,000 personas, un 2.5%, 2% de la población económicamente activa, que desea generar ingresos pero no encuentra una oportunidad. Ahora el tema es que de la población ocupada, tienes una población ocupada en diferentes categorías, que pueden ser asalariados, trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados, empleados domésticos. Entonces ahí puedes hacer diferentes particiones. O sea, esos 6.6 millones de personas los puedes analizar bajo diferentes criterios, y un criterio es, dentro de ese grupo, separar a quienes por sus características les puedes decir que están ocupados en sectores formales y sectores informales. Esa definición está en proceso de revisión y actualización, pero hoy en día se considera informal a alguien que, si es asalariado, trabaja en una empresa que tiene menos de 5 trabajadores, o si no está como asalariado y trabaja por su cuenta, no tiene un nivel de educación superior, sino es alguien que quizás está en otro tipo de relación y dice que es por cuenta propia, o es una persona que trabaja en servicio doméstico o un trabajador familiar no remunerado. Todo ese grupo el INE le llama economía informal, y es el 70% de la población ocupada, que hablamos de 4 millones de personas. El resto se dice que está en la formalidad, que de alguna manera casa un poco con el conteo que uno tiene de personas que tienen cobertura de seguridad social, que al final estamos hablando de 1.2, 1.3 millones de personas. Entonces, el desafío, nosotros como lo medimos, son aquellas personas que, a pesar de estar, decir que son asalariadas, no cotizan en el IX, más los desempleados. Nosotros hemos estimado, siendo muy benevolentes, que la brecha de empleo para el 2017 era de 3 millones de personas aproximadamente. El desafío es que el ritmo al que lo generamos ha ido decayendo. En algún momento se hablaban de cifras de 25,000 nuevos empleos cada año, pero eso en los últimos años ha caído a hablar casi de 10,000 nuevos empleos cada año, mientras tienes un crecimiento de la población que lo que va a hacer que esa brecha simplemente va a ser imposible de cerrar. ¿El crecimiento de la población es cuánto? ¿200,000 al año? No. Bueno, solo graduandos son 154,000. ¿Solo graduandos? Solo graduandos. O sea, graduandos de bachillerato, por así decirlo. Sí, los que hacen pruebas estandarizadas en el 2017 para el Ministerio de Educación fueron más o menos 154,000 personas. Y eso básicamente lo que te muestra es, uno, que hoy en día, que ya se está poniendo de moda como personas que aspiran a algún cargo público, andar ofreciendo empleo, tenemos un desafío mucho más grande que pretender solo dar números al aire, si no implementamos políticas de largo plazo que den certeza, que traigamos inversión, y que algunas cosas que tal vez no vamos a cultivar en 4 años, al momento de hacer al tomar posesión y gestionar, se van a sembrar en el mediano o largo plazo, como temas de educación, capacitación técnica, desnutrición, en fin, ahí se nos va el día enumerar esos temas. Y se nos está yendo el tiempo, de hecho ya nos quedan solo como 5 minutos, entonces ya planteamos cuál es el problema. Ahora, ¿cuáles las posibles soluciones? Bueno, acá hay varios elementos. O sea, básicamente una forma en que nosotros lo quisimos presentar es revisar y pensar en priorización. Aquí el tema es cómo logramos generar condiciones económicas que faciliten la creación de empleo, y para eso tenemos primero que reconocer
que nuestro desafío de generación de empleo no solo es un desafío para Guatemala, sino para muchos países, y por lo tanto, para atraer oportunidades tenemos que ser competitivos. Porque hoy en día, si algo es global, son las oportunidades productivas en otros lugares, y muchas personas, inclusive empresarios que hoy están en Guatemala, por muy guatemaltecos que sean y por mucho que quieran a su país, al final le ofrecen mejores condiciones en otro país, especialmente si son proveedores de otros clientes internacionales, les sale mejor reubicarse. Entonces, el enfoque aquí es priorizar actividades con alto potencial de generación de empleo. Por lo tanto, si tenemos recursos muy limitados en desarrollo de infraestructura, vamos a priorizar un plan de desarrollo de infraestructura que nos ayude en temas logísticos, por ejemplo, entradas e ingresos de mercancías al país. Pensar en puertos y aeropuertos, básicamente. Exacto. Segundo, tenemos que darle mayor predictibilidad a la fijación del salario mínimo. Hay toda una estructura que hace que se revise anualmente y que al final la decisión la tome el presidente y no se necesita ningún criterio técnico. Nosotros consideramos muy importante de que se pongan elementos a la vista y que existan esquemas de negociación o fijación del salario que sean más predecibles, porque hoy en día no sabemos de aquí al otro año qué va a suceder. ¿Y con predecibles a qué te referís? A decir, bueno, entonces todos los años va a crecer 2%. Bueno, aquí hay diferentes elementos, porque sin duda alguna hay que reconocer que hay una institucionalidad que por diseño tiene que ser una consulta tripartita, pero por lo menos tal vez conciliar una fórmula en donde la compensación del salario mínimo responda a algún elemento macroeconómico que pueda seguirse en el tiempo, o por lo menos en algunos otros casos lo que empieza uno a pensar es, bueno, tal vez lo que podemos hacer es tener diferentes salarios mínimos bajo diferentes criterios. Tal vez empresas con determinadas características en determinadas ubicaciones geográficas donde el costo de vida es un poco más elevado, como la ciudad de Guatemala, pueden tener un criterio y una dinámica de fijación, pero tal vez pueden haber salarios mínimos en función a productividad, ubicación geográfica, costo de vida, que es muy diverso a lo largo del territorio nacional. De allí también la flexibilización. Guatemala ya firmó y ratificó el convenio 175 que permite la contratación por tiempo parcial, pero no hay un reglamento. Entonces, por lo menos facilitarle a aquellas personas que hoy en día quisieran tener varias actividades y les complica porque una empresa les tiene que contratar y pagar el salario del día y no por hora. Ese es otro elemento que traemos a la mesa. Y de ahí empezar a pensar también en proyectos muy puntuales. Lo que han hecho otros países son esquemas que le llaman zonas especiales de desarrollo, que a algunos les genera preocupación, que a algunos les genera algún estrés porque si ahí se dan incentivos fiscales va a haber algún problema, ¿no? Entonces, pues que haya una buena administración, pero que empecemos por algo y donde la consigna sea generación de empleo. Empecemos en una región plenamente delimitada, midamos los resultados, si hay algo que corregir se corrige, si hay algo que puede mejorarse, que da resultados se amplía, pero consideramos que sí es urgente empezar a hacer algo diferente. Y para eso aplicarían este nuevo concepto de las zonas estas de especiales de desarrollo, no sé qué, económicos públicos de SOLIC. Bueno, al final eso fue un diseño que se hizo en el 2001, pero hasta ahorita salió el reglamento. Pero al final lo que uno necesita son condiciones estables. Y ahí es un poco donde entra la impaciencia, dependiendo de quién nos escucha, porque uno quisiera generárselas a todas las personas que participan productivamente en el país, pero como funcionan aquí las políticas públicas y los elementos que hay que ir consensuando, la propuesta es empezar en lugares delimitados y conforme vayamos mostrando y evidenciando los resultados, extenderlo, pero para eso va a requerir por lado del sector público voluntad, fortaleza institucional para quien esté a cargo de la implementación pues sea muy vigilante de ello, y del lado de las personas que se animarían darle condiciones para que se muevan, porque hoy en día como no hay condiciones, o como en Guatemala
a cada año, en cada minuto, en cada segundo pueden cambiar las condiciones, los inversionistas no están confiando en hacer inversiones de largo plazo, y eso es lo que necesitamos, pero enfocadas en generación de empleo. Si no, este bono demográfico va a ser una factura demográfica. Gracias. Mira, tenemos una pregunta ahí, dice Efraín Monterroso. Buenos días, JJ, le saluda José Monterroso. Asumamos que el gobierno central no hace nada al respecto de los desafíos de generar empleo. ¿Qué pueden hacer los gobiernos municipales al respecto? ¿Alguna idea? Bueno, aquí creo que se necesita mucha voluntad en pelear descentralización de muchos servicios y sobre todo de empezar a pedir oportunidades, por ejemplo, para fijar un salario mínimo diferente. De hecho, la iniciativa que en su momento se lanzó hace 3 años, 4 años, nació de la solicitud de alcaldes y que a la vez desencadenó pues un enfoque en cómo atraer oportunidades a la localidad. Sin duda alguna es un primer paso importante, apostar por la ley de la descentralización para empezar a pedir la gestión de determinados servicios públicos, para poder empezar a hacer cosas de una manera más eficiente que las que estaba haciendo el gobierno central. Y segundo, empezar a generar también proyectos a nivel de mancomunidades, empezar a presionar un poco más los COCODES, los COMUDES, para que al final no termine siendo más de lo mismo y obras de entre amigos, sino terminen siendo proyectos productivos que beneficien a la población. O sea, de que pueden hacer algo las municipalidades, sí lo pueden hacer, pero tienen que pelearlo. Sí, sin duda alguna, de los recursos que se canalizan a través de los CODEDES pudieran, los COMUDES ya más específico, pudieran ser una oportunidad, y también creo que la figura del gobernador, aunque es más de política que otra cosa, tal vez también podría llevar necesidades más sentidas al gobierno central, pero creo que por ahí se puede empezar a hacer algo diferente, pero sin duda alguna hay un camino por recorrer. No es algo sencillo, pero sí es algo urgente, así que para aquellos que nos escuchan, examinen muy minuciosamente cómo basan los candidatos sus propuestas de generación de empleo, porque no es algo tan sencillo como apagar o encender un interruptor, sino se necesita un compromiso de largo plazo. Gracias. ¿Y dónde pueden encontrar quienes quieran ver los estudios que han ustedes presentado? Sí, con mucho gusto. Pueden visitar nuestra página www.cien.org.gt y ahí pueden ver las publicaciones más recientes, y entre las publicaciones más recientes está la presentación y el resumen de este estudio, que en mayo vamos a hacer un compendio de todas nuestras propuestas y vamos a dar, por decirlo así, a los documentos finales a disposición del público y los tomadores de decisión interesados. Bueno, pues muchas gracias, David, y ahí te deseamos que descanses un poco en estos días, porque ya nos dijo aquí que necesitaba vacaciones. Gracias por el espacio, feliz tarde. A todos ustedes les agradecemos por su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene Estuardo Zapeta en Contravía PM, luego estará María Dolores y Chepe Ascoli en Más Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo y Juan Francisco, y en todo pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.